Mateo capítulo 18. Vamos a leer juntos del versículo 6 al versículo 10. Vamos a orar y comenzar a estudiar juntos qué es lo que Dios quiere hablarnos justo hoy, el Día del Niño, acerca de cuánto Él ama a estos niños. Mateo capítulo 18, versículo 6 en adelante, dice así: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por cada niño. Aunque sabemos que tanto a los niños como a los padres como a las madres debemos honrarlas y cuidarlas y estimarlas cada día. Hemos elegido un día en el año para que todo el país pueda celebrar a los niños, pueda celebrar no solo sus derechos, sino también la búsqueda nuestra por su felicidad. Padre, como hijos tuyos, nuestra búsqueda suprema es que ellos puedan llegar a conocerte como el único Señor y el único Salvador. Sabemos que esa es la única llave que da acceso a una felicidad duradera y una felicidad real. Te rogamos, Señor, por cada niño de nuestro país, que tú lo estés cuidando, que tú lo estés bendiciendo, que tú lo estés amando con ese celo que vemos reflejado en tu palabra y que en esta mañana vamos a estudiar juntos. Ayúdanos, Señor, a compartir contigo ese amor tan profundo que tienes por los niños. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Problemas técnicos. Muy bien, mientras vamos a hacer un repaso. La semana pasada vimos la primera parte de este pasaje, vimos el capítulo 18, versículo número 6. Y vimos la semana pasada de que habían algunas maneras en las que podíamos extraviar a un niño. La primera ofensa hacia Dios, que desata la furia del rey cuando tocan a alguno de sus niños, era por extraviarlos a alguno de estos niños. Cuando alguno se atreve a extraviar a un niño, y cuando hablamos de niño no solamente hablamos de los menores de edad, sino también niño se refiere a alguien que comienza a transitar en la fe, que hace poco conoce a Cristo. Y también niño es el creyente que tiene esa fe que Jesucristo demanda en los versículos anteriores, del 1 al 5. Si alguno tuviera fe como este niño, alguien que tiene la fe en Dios como un niño, que cree lo que sea que Dios le diga. Y dice que si alguno se atreve a extraviar a un niño, hay una condena gigante de parte de Dios, una carta abierta de guerra de parte del Creador, de parte del Rey. Y vimos que habían 4 maneras o 4 actitudes que podíamos tener para hacer pecar o extraviar tanto a un niño en la fe como a un niño natural. La primera era por motivos, ¿se acuerdan? Las 4 eran con D. Muy bien, alguien lo dijo. Diabólicos. Habían motivos diabólicos que hacían extraviar a un niño. Y vimos las horrendas y cruda realidad que está pasando no solo en Latinoamérica, sino en nuestro país, en cuanto a los abusos hacia los menores. Luego vimos que también se puede extraviar a un niño, o hacer extraviar a un niño, por motivos de dolor. Porque estoy lastimado, lastimo a otros. Porque la iglesia me defraudó, intento apartar a las personas del camino del Señor. Luego vimos que también podemos hacer apartar a un niño del camino del Señor por simple desinterés. No me importan.
Y vimos por último que podemos hacer extraviar a un niño que Dios tanto ama por un descuido. No nos damos cuenta que están ahí. Comenzamos a pecar, somos hipócritas y no nos damos cuenta que están ahí. Y no nos damos cuenta de la influencia que estamos siendo para sus vidas. La gran mayoría no digo la gran mayoría, pero muchos de las personas que conozco que están en el ministerio sirviendo, lamentablemente, algunos de sus hijos no siguen al Señor. Es una realidad que vemos constantemente. Personas que uno las ve, que aman a Dios, que vienen a la iglesia fielmente, y sus hijos pareciera que odiaran venir a la iglesia. A veces es porque el niño toma su propia decisión. El padre no es responsable de las decisiones que toma el niño. Pero varias veces el padre es el culpable por su hipocresía. En la iglesia se muestra de una manera, en la casa es totalmente diferente. No estoy diciendo que en la iglesia come una sola medialuna y en la casa come muchas. No estoy hablando de esa diferencia. Sino de que en la iglesia es amén, amén, oh gloria hermano. Y en la casa es una boca de cloaca. Es la misma persona en diferentes lugares. Y hay un testigo que los ve en los dos lugares, el niño. Y él dice, yo no quiero ser así. Y tiene una imagen distorsionada de lo que es el Señor. Así que vamos a ver acerca de lo que despierta la furia del rey, del versículo 7 al versículo 10. Vamos a ver que cada uno de nosotros debería proteger a los niños que Dios tanto ama, debido a las serias advertencias que encontramos en este pasaje. Primero habíamos visto de no extraviar a un niño por desinterés, descuido, dolor o por una motivación diabólica. Segundo, vamos a ver que no debemos extraviar a un niño, no debemos ser de tropiezo hacia él y no debemos despreciar a un niño en el versículo 10. Lo segundo, no ser de tropiezo. Versículo 7 al versículo 9. Leemos así. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ese ay es un gemido. Nunca les dijo a su mamá, cuando te agarre. ¿Sí? Esto es como eso, pero muchísimo más profundo. Era un ay desgarrador. Como pobre de esa alma que haga esto. Pobre de esa alma que se atreva a hacer de tropiezo hacia un niño. Versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. La palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos ser de tropiezo, y exclama con dolor a cualquiera que se atreva a ser de tropiezo para un niño. Entendemos que vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo caído, rodeado de personas caídas, con una naturaleza caída, con una manera de pensar caída. Hoy por hoy estamos evaluando quién roba menos en nuestro gobierno. Y ya nadie se levanta a decir, no hay que robar, no hay que hacer lo malo. Simplemente dicen, yo no robo tanto como él. Es un mundo caído, con una manera de pensar corrompida. Lo vemos en la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hace 2000 años se escribió esto y sigue siendo verdad hasta el día de hoy. También leemos en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos es todos. Inclusive vos, inclusive yo. Todos
pertenecemos a esa raza que decidió desobedecer a Dios. A veces decimos, fue culpa de Adán. Pero ¿cuántas veces en el día desobedecemos a Dios? Adán lo hizo una vez. Nosotros le llevamos ventaja. Vivimos en un mundo caído. Ahora, eso no es excusa, vivir en un mundo caído, para desobedecer a Dios. Cada uno es responsable delante de Dios por las decisiones que toma. Dios nos ha dado libre albedrío. Eso es que podemos pensar independientemente. Dios nos ha dado también un conocimiento de lo que es lo bueno para nosotros. Dios nos ha dado ejemplos de bondad. Nadie puede decir, yo no conozco a nadie que sea bueno como un ejemplo para mí. Incluso el que vive en el peor de los lugares habrá escuchado acerca de Jesucristo, el mejor ejemplo que cualquier ser humano puede llegar a tener. Y también Dios nos ha dado la decisión. Podemos decidir hacer el bien o hacer el mal. Somos responsables por las decisiones que hemos tomado. Ahora quiero ver con vos la severidad del lenguaje que está usando a partir del versículo 8. También leemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Podemos elegir hacer lo correcto y sin embargo no lo hacemos. Versículo 8 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Eso es fuerte, ¿o no? Si alguien tuviera que obedecer a esto, andaríamos todos sin manos, sin pies, sin ojos, ¿o no? Eso es un lenguaje muy fuerte. Lo que Jesucristo quería hacerles ver era la importancia de lo que Él estaba diciendo. La severidad del lenguaje de Jesucristo muestra la severidad del pecado de hacer extraviar o ser de tropiezo a un niño. Cristo dice: cortá la mano que está pecando. Lo que está queriendo decir es: forzá tu mano, obligá a tu mano a apartarse del pecado, quítala del pecado, hacé de cuenta que no tenés mano, pero no vayas hacia el pecado con tu mano. No dejes que la mano que peca controle tu vida. Leemos en 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis tus manos lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Podemos pecar con lo que tocamos. También dice Jesucristo en el versículo 8: corta el pie que peca. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es decir, apartá tu pie del pecado, inutilizalo, atalo si es necesario. Porque si tus pies no te pueden llevar al pecado, por lo menos no te estás acercando hacia él. Hacé de cuenta que no tenés pies. Si es para pecar, hacé de cuenta que no tenés piernas. Así de duro lo está diciendo el Señor. Que puedas apartar tu pie, que puedas detener tu caminar hacia el pecado lo suficiente para poder pensar en las consecuencias de ese pecado. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 15: mirad pues cómo andéis. Mirad pues cómo andéis, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El andar cristiano no es un andar que camina hacia el pecado. El andar cristiano no es un andar que camina hacia los lugares donde se peca. Y todos sabemos los lugares donde se peca. Nadie entra a un bingo y dice: quiero ver si me tiento. Nadie entra un sábado a las 3 de la mañana en un boliche y dice: quiero predicar a Cristo. No. Nadie le dice al mozo: mozo, otra copa.
pensando yo voy a poder controlarlo. Debemos cuidar nuestros pies y andar con diligencia, no como necios, ignorando a Dios, sino como sabios, teniendo temor de Dios. También Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Que tu manera de andar refleje al Señor Jesucristo. Y también en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La manera en la que nos comportamos, los lugares a los que vamos, deberían ser los mismos que Jesucristo pudiera escoger. Cortá el pie que te obliga a pecar. También Cristo dice, saca el ojo que te hace pecar. Dice versículo 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Si Jesucristo estuviera diciendo, lo que te haga pecar, quítalo, como dije al principio, estaríamos todos ciegos, mancos y sin pies. Pero dice, si esto te hace pecar, mejor sería que lo saques de tu vida antes que pecar en esto. Antes que hacer tropezar a un niño. Si tus manos te hacen hacer tropezar a un niño, mejor sería que no las tuvieras. Si tus ojos te hacen querer tropezar a un niño, mejor sería que no los tuvieras. Si tus pies te conducen a hacer tropezar a un niño, sea un niño físico o sea un niño en la fe, mejor sería que no los tuvieras. Ese sí tu mano, sí tu pie, sí tu ojo, es un condicional. Es preferible no tener estas partes del cuerpo antes que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Cuando dice de sacar el ojo, habla acerca de volver la mirada, de no mirar aquello que nos lleva a pecar. Asegurarnos de no mirar el pecado y de ser necesario hacer de cuenta que no tenemos ojos. Hace unos años atrás, un pastor misionero nos contaba en una conferencia misionera de que él iba hacia su casa después de dejar los niños en el colegio y tenía que pasar por un puesto de diarios, y cuando iba no había problema, pero cuando volvía estaban las revistas pornográficas exhibidas. Y él fue muy honesto con nosotros. Dijo, hermanos, intenté no mirar y tuve que cambiarme de vereda. Él prefería caminar una cuadra más, él prefería tener que molestarse en cruzar antes de que sus ojos estén enfocados en lo que no debían. Porque los que estamos casados, nuestros ojos son para nuestras esposas y para nadie más. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Vemos algunos pasajes en Mateo capítulo 5, versículo 28, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira los ojos a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En 1 Juan capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. En Proverbios capítulo 10, versículo 10, dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. También leemos en Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. No podés decir, bueno, voy a pecar solo un momento con mis ojos. Voy a prender o voy a desactivar el protector del navegador solo por un segundo, un poquito. El predicador dice, nunca se sacia el ojo de ver. También el mismo predicador en el capítulo 4, versículo 8, dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas.
los deseos de los ojos, lo que queremos poseer, lo que queremos tener, lo que provoca la envidia en nosotros, nunca se sacia. Podemos notar que la mano que toca el pecado, el pie que nos lleva al pecado o al lugar de pecado, y el ojo que mira sobre el pecado y conduce al deseo y a la codicia de pecado, son enfrentados en las Escrituras. Las Escrituras nos demandan tener una guerra santa contra ellos. La estrategia, negarse a uno mismo y rendirse a Dios. Pero pastor, yo tengo pasiones. Yo también las tengo. Pero pastor, a veces es una lucha. Bienvenido al club. La estrategia de Dios es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo a Jesucristo. También se nos manda a escapar del castigo a cualquier precio. En Lucas capítulo 17, versículo 1 y versículo 2, dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ¡ay de aquel por quien vienen! Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase en el mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Se nos manda a salir corriendo y a no atrevernos a hacer tropezar a uno de estos pequeños. En Romanos capítulo 14, versículo 13, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es una decisión. Pero si por causa de la comida tu hermano es contestado, ya no andáis conforme al amor. No hagáis que por causa de la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 21 del mismo capítulo: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, dice: no seas tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 3, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y en 1 Juan capítulo 2, versículo 10, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. La palabra de Dios, vez tras vez, nos manda a no ser de tropiezo a un hijo de Dios. La condena, en el versículo 8, leemos que será fuego eterno, un fuego que no deja de arder. Es uno de los peores castigos conocidos, prender fuego vivo a una persona. Imagínate lo que sería estar ardiendo en un fuego eterno que no deja de arder, no se llega a consumir. Y en el versículo 9 nos dice de dónde viene ese fuego. Es el fuego del infierno. Dice: mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Versículo 9. Hay una frase que es muy popular. Dice: las estrellas no pueden brillar sin oscuridad. ¿Lo escucharon alguna vez? Hablando de que si alguien va a brillar, tiene que estar rodeado de oscuridad. O cuando estás rodeado de oscuridad, debes brillar para poder resaltar. Cuanto más estamos rodeados de oscuridad, tanto más importante es ser luz donde estemos. En Mateo capítulo 5, versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay un mundo entero que intenta ser de tropiezo para los niños, que intenta ser de tropiezo para los nuevos en la fe, y los que tienen esa fe sencilla como la de un niño. Y nosotros, como iglesia de Dios, como hijos de Dios, tenemos la sagrada obligación de ser quienes los bendicen. Nosotros somos los que, cuando otros buscan ser de tropiezo, buscamos ser de bendición.
Cuando los invitan a fiestas pervertidas, nosotros los podemos invitar a que coman en nuestra casa. Cuando los incitan a ser promiscuos, nosotros los incitamos a cuidar su cuerpo y su alma. Cuando les dan malos ejemplos, nosotros, siendo luz en medio de la oscuridad, somos modelos dignos de seguir. Cuando los insultan y los desprecian, nosotros, siendo luz, les enseñamos el valor que Dios le da a cada uno. Los niños necesitan que cada uno de nosotros permanezcamos brillando en medio de la oscuridad. Ahora, no como estrellas. Las estrellas tienen luz propia. Yo diría que deberíamos brillar como quien más brilla en la noche. Quien más grande brilla en la noche. ¿Quién es? La luna. En medio del monte, si alguna vez estuviste, con la luz de la luna, parece que estuviera casi de día. Se ve todo, solo con la luz de la luna. Lo curioso de la luna es que ella no tiene luz propia, simplemente refleja la luz del sol. Y cuando sus caras dejan de ver al sol, o cuando se esconden un poco, deja de brillar. Igual nosotros, no brillamos con luz propia. Brillamos con la luz de ver el rostro de Dios. Brillamos cuando Dios sonríe sobre nosotros por la vida agradable que tenemos. Y podemos ser esa luz en medio de esta sociedad que vive en oscuridad. Cada uno de nosotros necesitamos de la gracia de Dios para poder brillar en este mundo. La tercera advertencia que encontramos, y la última, es acerca de no despreciar a un niño. Y eso lo vemos en el versículo 10. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mirad. Si Jesucristo te dice mirad, ¿qué debemos hacer? Mirar. Él es el Rey, Él es el soberano. Y por lo que vemos leyendo, Él está enojado contra cualquiera que le haga daño a sus pequeños. Y nos llama la atención. Mirad, presten atención, prestemos atención, porque esto es un asunto bien importante. Podemos despreciar a un niño, dice mirad que no menospreciéis. Podemos menospreciar a un niño al no valorarlo. No lo valoramos cuando no nos interesamos en él. Al restarle importancia, no hablando con él. Una de las cosas más hermosas que como papá yo experimenté, aparte de verlos dormir, aparte de verlos sonreír, aparte de esas cosas, una de las cosas que yo más me asombré, que no esperaba de la paternidad, fue poder hablar con mi hija Maya. A Jojo no se le entiende, pero poder hablar. ¿Cómo está? Bien, bien, no. A veces no entiendo lo que dice, pero poder hablar y hablar con ella y dialogar. Estamos acostumbrados, porque nos criaron así, porque así vimos que se hace, a decirle vaya para acá, venga para allá, doble la ropa, vaya para acá. Y son puras órdenes, unidireccionales. Pero cuando ya hicieron todo lo que debían hacer, cuando hay un momento de tranquilidad, que son pocos, poder dialogar con tu hijo, sea que tenga la edad de Maya o que tenga 25 años, no importa. Dialogar con él, hablar, escuchar lo que dice, lo que piensa. Te vas a sorprender, vas a decir, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde sacó que Batman le gana a Superman y se encontraron en un lugar? Y te van a contar historias fabulosas. Pero lo que estás haciendo al dialogar con ellos, sea con tu hijo, con algún sobrino, con algún vecino, es que ellos van a decir, me presta atención, no me desprecian, sino que me aprecian. También despreciamos a un niño cuando lo descuidamos, lo ignoramos, es como si no estuviera. No está acá, y somos de mal ejemplo, decimos malas palabras, nos comportamos de manera áspera, de manera dura. Y, está el chico, bueno, no importa, es chico.
cuando en realidad deberíamos esforzarnos por reflejar a Cristo siempre. Eso es obvio, siempre deberíamos reflejar a Cristo, pero aún más delante de los niños. Deberíamos reflejar a Cristo aún más delante de los nuevos creyentes, porque la imagen que tenga de nosotros va a ser la esperanza que Él tenga a llegar a ser como cristiano. No tiene otros modelos, y el niño tampoco. Necesitan ver en nosotros modelos dignos de seguir y de imitar, y necesitan ver que pedimos perdón cuando pecamos. Yo aún no me olvido, en una noche de verano, mi papá me había retado muy fuerte. Él jamás me pegó, pero cuando me retaba yo temblaba. Y me había retado muy fuerte. Yo tenía 8 o 9 años. Y me acuerdo que yo me fui a llorar al costado de un camión que teníamos, frustrado, porque yo no tenía la culpa. Esa vez por lo menos no tenía la culpa. Y yo estaba ahí llorando de bronca, mordiendo los dientes. Se ve que mi papá investigó el asunto con mi mamá y se dio cuenta. Era el otro hijo. Se acerca, como el perro que pateó la olla, ¿viste? Se acerca despacito, me acaricia la cabeza. Dice, ¿cómo andás? No, bien. Y se me caían las lágrimas. Y fue la primera vez que mi papá me pidió perdón. Yo lo atesoro hasta el día de hoy. Mi papá, el que nunca se equivocaba, el que sabía todas las respuestas, él me pidió perdón. Yo no lo podía creer. Y hasta el día de hoy, cuando me la mando, cuando reto al que no debo, ese ejemplo sigue golpeando. Podés marcar una diferencia enorme en un niño por mostrarte real, por mostrarte cuidadoso hacia él. También podemos despreciar a un niño desviándolo, al pervertirlo moral y sexualmente. Pero la parte positiva de esto, o sea, la contraparte, sería que somos responsables como iglesia y como cristianos de enseñarles el camino derecho en un mundo torcido. Somos responsables de explicarles a nuestros hijos y a los niños que podamos tener influencia que Dios creó a Adán y Eva y no a Adán y Esteban. Es por una cuestión hasta lógica. Si Dios en el principio hubiera creado 2 hombres, ni vos ni yo estaríamos vivos en este momento. Si en una isla caen un hombre y una mujer, con el tiempo se forma una familia y se forma una civilización. Sin embargo, si entra un hombre y un hombre, caen en una isla, cuando vuelvan dentro de muchos años, van a haber solamente 2 tumbas. La naturaleza misma dice que eso está mal. Y sin embargo quieren envenenar la mente de nuestros niños, diciéndole que un hombre puede amar a un hombre y casarse con él. Somos responsables de mostrarles cuál es el camino derecho en un mundo torcido. Y también demostrarle de que el matrimonio es para toda la vida. Le preguntaron a una mujer que había cumplido 50 años de casada. Lo entrevistaron y dijeron, ¿cómo hizo para llegar a 50 años de casada? Y ella, viejita, anciana, abrazado a su amante, a su amor, le dijo, es que yo soy una generación donde cuando algo se rompía no lo tirábamos, lo arreglábamos. ¿Cuántos matrimonios vemos que discuten por pavada y ya él se quiere ir y ella también? Y hay niños en el medio que están aprendiendo, si me peleo con mi esposa o mi esposo me tengo que ir, porque así hicieron mis padres y tal vez así hicieron los padres de ellos también. Y necesitan ver matrimonios sólidos y entender que el matrimonio es para toda la vida. No despreciar a un niño es difícil cuando vivimos en una sociedad que vive despreciando no solo a los niños, sino también a Dios.
En Hechos capítulo 13, versículo 40 y 41, dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. También en Romanos capítulo 2, versículo 4, leemos: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Menospreciás el favor de Dios? ¿Menospreciás lo que Dios ha hecho por vos? ¿Cómo no vas a atreverte a menospreciar a un niño? En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En Hebreos capítulo 10 nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Versículo 29 de Hebreos 10: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios? El que menospreciare el sacrificio de Dios. Otra vez, si menosprecian a Dios, ¿cuánto más lo harían con uno de sus pequeños? Y en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Si desprecian al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que entregó la vida por redimirnos, por perdonarnos de nuestros pecados, ¿cómo no se van a atrever a menospreciar a los pequeños? No debemos menospreciarlos. Y el motivo es que ellos tienen, según lo que dice el versículo 10, un acceso directo con Dios. Versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque, te dice el motivo, os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ellos tienen acceso directo con Dios. Cuando un pequeño pide ayuda a Dios, Dios lo escucha inmediatamente y responde inmediatamente. Sus ángeles están siempre mirando el rostro de Dios. No hay honor más grande de cualquier ángel o cualquier ser creado que estar contemplando siempre el rostro de Dios. Y esos ángeles son los que cuidan de los pequeños, los que están más cerca de su trono, porque esos pequeños son los que están más cerca de su corazón. Los niños son preciosos para Dios y deberían serlo también para nosotros. Había un hombre que llevaba a sus 2 hijos a la cancha y le preguntaba en la boletería: ¿cuánto vale? Queremos entrar a ver al glorioso club San Lorenzo de Almagro. ¿Cuánto vale? El de la boletería le dice: mayores 200 pesos, menores 60 pesos y menores de 4 años no pagan. Él le dice: bueno, mi hijo tiene 12, mi otro hijo tiene 5, así que te debo 320 pesos. Saca la plata, le paga. El hombre, mientras le va a dar el vuelto, le dice: mirá, si me decías que tu nene tenía 4 años, te ahorraba 60 pesos. Yo no me iba a dar cuenta. Y el hombre le dice: vos no te ibas a dar cuenta, pero mi hijo sí. Ese hombre le dio valor a la opinión de su hijo. Ese hombre le dio valor a lo que su hijo pensaría de él. El hijo no iba a pensar que papá es un vivo. El hijo iba a pensar que papá es un tramposo. Y sean 60 pesos, sean 300 pesos,
sean 2.000 pesos, poner el precio que quieras. Lo que tu hijo piense de vos, lo que un niño vea reflejado en vos, no se puede comparar con dinero. Necesitamos no despreciar, sino valorar a los niños por lo que son muy amados por Dios. Repasando, hemos visto que cada uno de nosotros deberíamos proteger los niños que Dios tanto ama, debido a las serias advertencias que encontramos en este pasaje. La primera, no extraviar a un niño. La segunda, no ser de tropiezo, sino en cambio ser de bendición para él. Y la última, no menospreciar o no despreciar a un niño, sino valorarlo por lo que es, un ser amado profundamente por Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, guiándolos por el camino correcto, no extraviándolos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Para instruir a un niño en su camino se demanda cantidades enormes de paciencia, porque cada niño es único. Recuerden, instruye al niño en su camino, en el camino del niño, a la forma del niño, en la manera que el niño aprende. Si vos querías ser jugador de fútbol y tu hijo quiere ser, no sé, pintor, no ganan mucho los pintores, yo lo sé. No lo obligues a hacer algo que él no quiere ser. Si vos querés que tu hijo sea contador, porque toda tu familia son contadores y hasta la cuarta generación hacia atrás eran todos contadores, y él quiere ser jugador de fútbol, no lo obligues a ser contador. Instruye al niño en su camino, pero no solamente en esas cosas, sino en las cosas espirituales. Que él pueda llegar a conocer al Señor como su Señor y Salvador. Que él pueda llegar a reconocer, cuando su mente pueda hacerlo, de que ha ofendido a Dios con sus malas decisiones. Que él pueda llegar a reconocer que el único camino a reconciliarse con Dios es a través de Jesucristo. Después, si él es jugador de fútbol, si él es un profesional, si él trabaja en una empresa, eso es secundario. Porque si él conquistara a todo el mundo y perdiera su alma, sería el peor negocio que pudiera hacer. También siendo de bendición a ellos, con nuestro ejemplo, y dándoles el valor que Dios les da a cada uno. Quiero desafiarte a que en esta semana que estamos con el Día del Niño, puedas escoger a un niño o a una niña, elegirla entre los parientes que tengas, entre los sobrinos que tengas. Si tenés hijos, Dios eligió por vos. Que elijas a un niño o a una niña y te determines a hacer todo lo que Dios quiere que seas para ese niño o esa niña. Que puedas animarlo, que puedas ser su ejemplo, que puedas bendecirlo, que puedas mostrarle que tiene valor para vos y para Dios. Y en pocos años, si vos sos un modelo para esa pequeña persona, vas a ver los resultados de esa influencia, que va a marcar la diferencia en la vida de otros de una manera asombrosa. Quiero invitarte, iglesia, a que transformes el mundo un niño a la vez. Un niño a la vez. Podés hacer la diferencia. Si nos determinamos todos los que estamos acá a transformar un niño a la vez. Si nos esforzamos porque nuestros hijos amen al Señor. El día de mañana no vamos a tener que votar entre el menos corrupto. El día de mañana no vamos a tener que salir con temor a la calle, porque cualquiera, esté drogado o no, puede hacernos daño. Ellos van a ser criados con valores eternos, arraigados en su corazón. De vos depende, y de mí depende, valorar a los hijos, a los niños que Dios tanto ama. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, porque aunque fue duro esta palabra, podemos ver cuánto a ti te importan los niños, cuánto tú amas
a aquel que es nuevo en la fe. Sabemos de que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Cuánto tú amas a aquel que confía en ti con esa fe sencilla de un niño. Tanto que si alguien se atreviese a hacerles daño, tu furia se desataría desde el cielo contra ellos. Obviamente, Señor, no queremos ser parte de esas personas. Anhelamos, Señor, que cuando otros están dispuestos a extraviarlos, nosotros queremos guiarlos. A que cuando otros están dispuestos a hacer de tropiezos hacia los niños, nosotros queremos bendecirlos. Y a que cuando otros están dispuestos a despreciarlos, nosotros los valoramos como tú los valoras. Ayúdanos, Señor, a ser una buena influencia para ellos. Ayúdanos, Señor, a determinarnos de ser bendición hacia sus vidas. A negarnos a nosotros mismos. A vivir una vida que te agrade. Y a poder ser una influencia positiva en los niños a nuestro alrededor. Lo queremos hacer por lo que dice tu palabra. Lo queremos hacer porque te amamos. Y lo queremos hacer porque queremos escuchar de ti esas tan ansiadas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Te amamos, Señor, y queremos ser de alegría para ti y de bendición para los niños que tú tanto amas. Bendice a cada uno, tanto los que viven en nuestros hogares como aquellos que aún no conocemos y están pasando necesidades. Ayúdanos a bendecirlos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.